Bueno, feliz tarde a todos quienes se conectan con Desafiándote a través de las diferentes redes. Estamos en YouTube, en LinkedIn, en Twitter y en Zoom y también por Facebook. Estamos el día de hoy entrevistando a mi querida amiga María Ángel Boorques en Muchas gracias. Portugal, en Lisboa, Portugal, una hermosa Así ciudad es. y una hermosa dama además. ¿Cómo estás, María Ángel? Feliz tarde. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos desde aquí, aquí es de tarde. Gracias, Adrián, por esta oportunidad, por esta entrevista. Aceptar el desafío de compartir una entrevista contigo. Muchísimas gracias. Fíjate que nosotros nos conocemos hace muchos años. ¿Tú recuerdas cuándo fue que me conociste? Decimos el tiempo, yo creo que hace como 25 Sí, años. claro. Yo creo que hace 25, a ver. A ver si eh, te acuerdas el año en no, que me conociste, porque yo sí me acuerdo. Si no te acuerdas tú, yo sí me acuerdo. no, pero fue hace como 30 años, ni siquiera 25, hace como 30. Ujú. Y fue en Caracas, Así es, así mismo es. a Fíjate través de que la... yo recuerdo a una chica muy linda, apareció en un evento de Cámara Junior y ahí nos conocimos y desde entonces hemos estado juntos y en amistad. Así es, Eh, Incluso hemos viajado juntos. así es. Yo recuerdo mucho un viaje en particular porque me ayudaste mucho. Yo me sentía ahí desamparada y desasistida y fue como un ángel de la guarda, A ver si es el mismo que yo recuerdo. A ver. el de Madrid. Ok, Que había perdido habíamos, el vuelo de retorno a Venezuela y estaba en el aeropuerto yo alicaída y en eso yo te vi, ay Adrián, perdí el viaje. Ellos me dicen que no, porque la transferencia del vuelo nacional al internacional, el aeropuerto, no, y ellos no me hicieron el favor. Ya va, espérate un momentico aquí. Oíste hablar en taquilla y me dijiste, eso está resuelto, tú te vas en el mismo vuelo que yo. ¿En serio? Sí. Yo estaba, ay, qué alivio, porque yo estaba a punto de llorar como una niña. bueno, es que eras una Porque, niña, pues pues. hombre, que los españoles no son nada fáciles, ¿eh? Y entonces ellos, A no veces entienden. hay gente para todo, hay gente para todo. Sí, 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 ellos Eh, no. Cuéntame, María Ángel, tú estudiaste originalmente en Maracaibo, ¿es cierto? Sí, yo estudié en la Universidad Rafael Urdaneta, licenciatura en Ciencias Políticas. Me gradué en el año 1990. Muy bien. Y, Y esa carrera de ciencias políticas la tomaste con qué visión? Te veías en esa época haciendo? ay, bueno, mire, yo soñaba cuando estaba adolescente, yo tenía dos opciones, o arquitectura, porque siempre me gustó como la remodelación, decoración, y jugaba mucho Lego. Y en Lego yo construía muchas cosas y deconstruía. Entonces yo me veía como ahí. Hasta que vi dibujo técnico y la profesora mató mi ilusión, porque me raspaba por 1 milímetro. Y yo decía, pero no puede ser, no hay forma de... Entonces, bueno, allí eso fue pasando y yo me veía como en el mundo diplomático. Yo quería hablar varios idiomas. Y por supuesto, yo eso se los dije a mis padres y ellos me dijeron que sí, que estaban de acuerdo, que ellos me veían también así. Yo, ay, qué bueno. Entonces las Bueno, ya opciones tus eran, padres hablaban dos idiomas, así que era fácil pensar que tú ya tenías los dos idiomas de la casa. El tercero ya iba a ser el inglés, que era muy sí, comúnmente hablado en en Maracaibo. Quizás Maracaibo, por eso exacto. no te desalentaron, ¿no? No, A hacer no. algo por esa El vía. único, el único desaliento era que mi papá era muy práctico o muy pragmático. Entonces me dijo, mira, tienes dos opciones, tienes que irte a Caracas, el Instituto de Relaciones, a estudiar en la Escuela de Relaciones Internacionales, o en su defecto lo más cercano es ciencia política y después tú entras al instituto que se va a crear. En aquel entonces todavía no existía el Instituto Wally España, yo no sé si ahorita se llama así, que es donde tú No lo podías hacer sé. carrera. Seguramente le cambiaron el nombre Sí, por eso. Entonces por se llamaba costumbre. así y de ahí solamente tenías que estar 2 años y ya salías a hacer carrera diplomática. Entonces ese era mi gran sueño. Pero mi papá, como hombre pragmático, sacó cuentas. ¿Cuánto costaba mandar a la niña a Caracas, tenerla allá, apartamento, gastos, todo? Y mi mamá no quería que yo me fuera a Caracas porque sentía que su niña se iba a perder. Entonces mi papá me dijo, la otra opción es Mérida. Y yo era la que no me veía en Mérida, o sea, en Mérida.
yo no conocía a nadie, o sea, no me parecía cosmopolita Mérida, ¿qué voy a hacer yo en Mérida? Y empecé a estudiar los pensum de ciencias políticas, tanto de Caracas, Mérida y Maracaibo, y encuentro que la de Maracaibo es la que más encaja con lo que quizás yo quería desarrollar como carrera, porque el enfoque no era filosófico, sino realmente sobre la ciencia política y la administración pública, más hacia el enfoque norteamericano que europeo, que el europeo siempre era muy filosófico y digamos, sí, muy filosófico, muy y el otro era más pragmático sobre sistemas electorales, sobre las campañas electorales, el marketing político, y ese era como que el contexto en el que yo quería aprender. El otro era más las teorías filosóficas, los filósofos, las corrientes filosóficas y su influencia en las ideologías políticas. Entonces, era una cosa como más abstracta, no era que era mal, porque yo lo iba a ver igual, pero a mí me gustaba más esta dinámica y este contenido de las ciencias políticas en la universidad. Entonces yo Pero te fíjate lo que comenté así, la URO, déjame ¿ah? interrumpirte porque la URO a mí me parecía una especie de escuela privada, de colegio privado. Era como un estilo, como era una universidad privada, era muy estricta en sus modelos. Sí, Pues, y y además entonces, era como selectiva, era muy selectiva, ¿sabes? No, mucha gente podía ingresar y ya el segundo o tercer semestre ya estaba, eran los semestres con 3 o 4 personas en aula. Llegó a ser tan selectiva para mí que mi carrera en el séptimo semestre eran 10 semestres, los últimos 3 yo lo hice sola, no habían estudiantes en la carrera. Entonces la decana me recibía en su escritorio, ella misma me daba las clases y era por investigación. Y los otros profesores, para que no se trasladaran a la universidad que quedaba en las afueras, estaban autorizados por el decanato y por la universidad, porque se elevaba a consejo universitario que me recibieran en sus casas, en sus despachos, que me dieran clases tutoriales. Y así fue que yo me gradué. interesante, interesante experiencia, eso de estar estudiando casi con tutores personales, o sea, Sí, fue algo parecía exclusivo. la hija del embajador que tenía tutores para su educación, ¿no? Qué maravilla. Cuéntame, ¿y cuál fue tu primera experiencia laboral? Mis pasantías fueron en la alcaldía, no, mis pasantías fueron en el Congreso Nacional de la República. Fui a trabajar con Luis Ordóñez, el hermano de Rosana Ordóñez, que mucha gente conoce más a Rosana Sí, claro, Ordóñez. porque era de la televisión, era muy conocida Exactamente. en Su Venezuela. Sí. hermano era el presidente de la Comisión de la Ciencia, la Tecnología y la Cultura dentro del Congreso. Y yo fui a hacer las pasantías con él para un proyecto que en ese momento se iba a hacer para la UNICEF, que era la actualización por parte de todos los países sobre los derechos del niño y las políticas públicas generadas hacia los programas sociales para niños y mujeres. ¿En Y qué eso año fue es eso? ¿Qué año es eso? eso fue en el 89, 89. 1989. Pues yo Entonces, recuerdo que a mí me tocó ser el jefe de la delegación de Venezuela a la Asamblea de las Naciones Unidas y uno de los aspectos que se tocaba era el tema de la infancia y a ti te interesaba mucho ese tema. De hecho, yo no sé ni cómo fue que no fuiste con nosotros porque esa delegación era muy interesante. Estuvo tu querida amiga Alicia Montero en el tema de infancia. sí, lo que pasa es que en la Cámara Junior yo entré primero por capítulo Maracaibo. Yo luego me desvinculé y luego cuando yo me voy a vivir a Caracas, porque ya estaba casada, entonces van a reaperturar un capítulo en Caracas y es cuando me llaman para ser de las personas pues del capítulo que se iba a formar y ser de esas impulsadoras. Entonces allí fue donde nosotros realmente comenzamos a tener más relación, Muy cuando bien. ya fue el capítulo Caracas. Muy bien, entonces en tu entrada al mundo de ciencia y tecnología fue con esa pasantía y después terminaste trabajando para el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Sí, yo primero hice esas pasantías allí, fíjate, las hice justamente para la ciencia y la tecnología. Regreso a Maracaibo, me gradúo. Mi primer trabajo fue con el Instituto de Investigaciones Dr. Luis Gómez. Era el Centro de Investigaciones Sociales, Políticas y Científicas. Allí estuve un año. Lamentablemente, pues después de la muerte del doctor, pues ese centro de investigaciones cierra.
y yo hice como un breve trabajo de marketing político en la alcaldía de Maracaibo. Ya después de ahí, como yo me caso y me voy a Caracas, cuando llego a Caracas, mi primer trabajo es en el Congreso de la República y a mí me dicen que vaya a un departamento nuevo que se llamaba el Servicio Autónomo de Información Legislativa, donde más bien iban a incorporar eran investigadores que íbamos a tener que brindarle asistencia a los diputados o senadores, dependiendo de la ley en la que ellos estaban involucrados. Evidentemente también te pedían que dijeras cuáles eran las comisiones con las que tú querías trabajar. Yo dije que la comisión de cultura, la de ciencia y tecnología y la de política interior. Y así fue que trabajé y yo le brindaba, si había que hacer, por ejemplo, me tocó la ley de proyectos especiales, la ley de proyectos especiales de hidrocarburos y la ley de asignaciones especiales en los estados generadores o de hidrocarburos en Venezuela. Entonces tenía que ver con política interior y yo pedí participar en ese proyecto. Entonces yo tenía que asistir a los diputados llevándole los informes, haciendo la investigación cómo se habían hecho esas leyes en otros países, cómo el desarrollo de la política pública en esas áreas y así en lo que era la regionalización de la ciencia y la tecnología, que era el ámbito que a mí me gustaba. Entonces ese fue mi trabajo ahí por muchos años. Estando allí, hice mi primer posgrado, que fue en gerencia de la administración pública, y ahí conocí muchas personas involucradas en el CONICYT. Y ellos me dijeron, no, tú eres muy valiosa. Me sacaron de ahí y me llevaron al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Y ahí estuve. Es una época muy interesante de la política venezolana porque había ocurrido en el año 88 unos eventos, ya para el año 92 ya viene un cambio interesantísimo en la política venezolana. Estamos hablando de esos años de la transformación de la política venezolana. Cuéntame, ¿cómo fue tu Sí. experiencia de trabajar en los inicios de lo que se conoce ahora como el chavismo? Cuéntame cómo fue tu experiencia de trabajar en Bueno, ciencia y tecnología con ese ámbito político. te voy a decir, la verdad es que allí el cambio fue diferente. Era el único, el CONICYT, que era el Consejo Nacional de Investigaciones en la forma y estructura del Estado venezolano, era un instituto autónomo adscrito a Presidencia de la República. Siempre toda la comunidad científica venezolana había aspirado y había muchos proyectos de ley e intenciones de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero nunca se había creado. Entonces, cuando llega la campaña electoral, eh, pues el partido del presidente Chávez propone que esa es la oferta en el área de ciencia y tecnología, crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que siempre había sido una aspiración, pero nunca había sido un logro. Entonces, digamos Déjame que interrumpirte para decirle a la audiencia que quizás tiene que ver con que uno de los principales asesores del presidente, del candidato Chávez, era una persona del mundo de la ciencia y la tecnología y la acompañó al comienzo de su gobierno y tuvo una influencia vital en lo que fue el inicio del gobierno del presidente Chávez. Quizás por eso la ciencia y la tecnología fue una promesa electoral y se hizo el ministerio. es que hay que resaltar, nos guste o no nos guste, que el proceso electoral para que el presidente Chávez llegara a la presidencia, porque él fue tomado, en Venezuela se venía trabajando en la figura no política, o sea, una figura o la antifigura política. Y por eso venían buscando como un candidato que no viniera de los grupos o partidos políticos. Se había hablado de Irene Sáenz, se había hablado de otras personalidades como para montarla en la silla presidencial. Entonces había todo un trabajo de una estrategia de crear un marketing político, de crear una figura política que tanto de una tendencia política o de una ideología política como de la otra. Por tanto, esa campaña electoral para quienes son unos estudiosos es bien interesante porque fueron preparadas con salas situacionales, midiendo bien las áreas prioritarias que cada oferta iba a lanzar y de verdad que fue muy, muy interesante. Entonces la oferta de este lado era la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Cuando el presidente Chávez gana, entonces comienza ese proceso. El presidente anterior era el presidente Caldera. Caldera había trabajado con un plan de la nación que se llamaba Agenda Venezuela y se crearon las subagendas como programas de gobierno, ¿no? Durante su trabajo, el trabajo de él fue un trabajo multidisciplinario. Esa era la visión que se tenía durante el presidente Caldera. Entonces habían politólogos, sociólogos, pero también tecnólogos del área de tecnologías de alimentos,
Es decir, las comisiones de trabajo, los centros de investigación, había un criterio muy de avanzada y Venezuela de hecho era asesora de los distintos CONICYT de Latinoamérica para poder llegar y avanzar porque había logrado, por ejemplo, la orimulsión en la parte de agenda petróleo o había logrado lo que era la palma aceitera en lo que era la extracción de lo que es ese. Entonces, esas agendas que también respondían al nombre de agendas, pero que tenían que ver con una tendencia mundial, que eran los clústeres, eran un éxito en Venezuela, estaban dando resultados extraordinarios y a veces nos explicaban cómo un país pequeño podía tener tan buenos y grandes resultados. Viene el cambio y el cambio viene con todo. Es decir, toda esta estructura multidisciplinaria, transversal, pues se mueve. Y la experiencia fue fue disruptiva, como es que es el término que está de moda hoy, porque, Pregúntale a Arnaldo, que él está en el grupo ese de los 12 del cómo se come eso y son un grupo disruptivo. sí, entonces era la comisión de enlace que se crean siempre cuando es la transición de un gobierno a otro, pues el gobierno del presidente Chávez traía mucha gente de la academia, gente que siempre aspiró a un cargo político, pero que venía con un concepto muy académico, no tenía mucha experiencia de gestión y de gerencia pública. Entonces ahí comenzaron los primeros choques. Uno de los criterios que me pareció muy poco agradable era que ellos querían salir de todas las personas que tuvieran más de 25 años, entonces les iban a adelantar sus jubilaciones para salir de todos esos viejos, así decían, delante de la gente, para sacar a todas aquellas personas que en muchos casos eran valiosas porque eran investigadores con mucha experiencia. Bueno, yo no conozco un país desarrollado que se haya desarrollado sin las personas mayores de 50 años. Todavía no conozco el primer país. Bueno, eso se hizo todo ese cambio y yo duré, para que sepas cómo fue mi cambio, yo venía en el CONICYT, pertenecía a la gerencia de diseño de políticas públicas, allí se creaban los programas y los proyectos que se iban a desarrollar y se enviaban a las otras gerencias, a la gerencia de becas, a la gerencia de centros de investigación, en fin. Y entonces eso lo eliminan, ¿verdad? Crean una gran dirección de planificación y prospectiva y a todos los votaron porque en ese Wow. interín, en esa transición, contrataron una consultora y iban haciendo, que esa época la llamaban mis compañeros funcionarios, la época del terrorismo laboral. Iban pasando por pruebas y test, y los que iban quedando eran los que iban a pasar al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo fui quedando, pero necesitaban el espacio físico donde yo estaba. Entonces me dijeron, como tú eres del ministerio, ya fuiste aceptada para pasar al ministerio, te vamos a mandar para el edificio del ministerio, que es el que está en la otra cuadra. Entonces, pero mientras tanto necesitamos este espacio. Y me sacaron y me dijeron, ve a ver dónde te vas a quedar. Y yo, ¿cómo así? Sí, por allá hay una oficina que se la vamos a dar a la directora que va a llegar nueva. Métete ahí mientras tanto. Cuando yo me llego y me meto en un escritorio con el cuarto de la fotocopiadora. Si se acuerdan, las fotocopiadoras antes eran grandotas, ¿no? Entonces yo les digo, ¿y qué? Métete ahí en ese cuartico. Y yo le digo, bueno, entonces saqué la fotocopiadora y me metí en un escritorio. Y yo viví ahí, porque yo digo que viví, como unos 8 meses Muy en bien. ese cuartito. Vamos a empezar a evolucionar. Ya sales de ese mundo, vamos a decir, político, gubernamental. ¿Cuál fue tu próximo paso profesional? Desde que yo estaba ahí, estaba dando clases en la universidad, porque desde el posgrado, mis compañeros también me pidieron que aspirara a dar clases en la universidad. Entonces yo di clases en la Universidad José María Vargas en Caracas. Allí di historia de la ciencia y la tecnología y historia también de las corrientes filosóficas porque era politólogo. Entonces yo, digamos, viví mi mundo, mi transición, mi Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el ministerio me gané algo muy especial que abrió mi segunda etapa. Era que el ministro, en ese momento era Carlos Genatio, era un hombre que le encantaban los medios de comunicación y el Esa era la persona a posicionamiento. quien yo me refería hablando de quién asesoraba al presidente, al candidato Chávez, a Carlos Genatio, Bien. precisamente me estaba refiriendo yo. Entonces él crea una oficina de asistencia a darle el posicionamiento al Ministerio de Ciencia y Tecnología y contrató gente especializada y nadie daba respuesta.
De repente me dicen a mí que yo era la que elaboraba el discurso que tenía que dar el ministro anualmente, y ya yo le había hecho 3 veces el discurso. Entonces, dígale a esa que está ahí, que por lo menos sabe hacer el discurso, que resuelva. Y me dicen que él va a hacer una gira nacional, donde él va a llevar el posicionamiento, y me toca a mí ir de la mano de él. Entonces ahí aprendí a hacer radio, a ir a los canales de televisión, a prepararle a él el portafolio, el escenario y hasta el juguito de lechosa que le gustaba, todo. O sea, yo empecé a trabajar y él estaba fascinado. Y ahí yo me empapé entonces del mundo de la radio y de la televisión, cosa que totalmente era ajena para mí. Mi esposo me dice, porque comienzan los problemas, ya con el golpe del 2002, 2003, Caracas se pone terrible, y mi esposo me dice, nos vamos de aquí. No podemos seguir viviendo aquí porque, pues, El pasaron muchas ambiente no era circunstancias. sano, claro. Sí. Vámonos para Maracaibo, ya está tu familia, ya no está pasando nada, y nos fuimos. Cuando yo llego, yo no tenía, y yo no quería trabajar con gobierno, entonces mi esposo es el que me dice, mira, tú que tienes fascinada con hacer radio y la radio, abrieron esas emisoras comunitarias, ¿por qué no te pones a hacer radio? Y no se necesita tener el título de locución ni nada. Ay, sí, es verdad. Y yo me fui a una emisora que me quedaba cerca, pregunté y me dijeron que sí, que habían espacios radiales, que quería. Y yo dije, bueno, voy a hablar sobre cultura. A mí siempre me gustó el teatro, hice teatro universitario, hacía teatro en Caracas también con el CONICYT, las pinturas, el arte, la danza. Yo dije, ay, voy a hacer un programa de radio que tenga que ver con cultura, y se acabó. Y ahí comencé a hacer radio. Y terminaste Este, haciendo televisión. Total. Y me certifiqué por la Universidad del Zulia, me lo tomé en serio. Luego hice varios cursos de dicción y de vocalización para tener mi entonación adecuada, para hacer producción de radio. Y bueno, desde el año 95 hasta que ya me vine, hasta el 2019 que me vine aquí a Portugal, estuve haciendo radio. Radio comunitaria primero, después radio comercial con la URBE. Me llevaron unos Pues amigos la que tienen allá. Universidad Rafael Belloso así. Exactamente, y en Urbe estuve hasta el final porque la Urbe creó un programa de radio de los profesores, y entonces yo era la moderadora de ese programa. Entonces, estando y haciendo radio, conozco digamos, estas radios comunitarias, empecé a llevar también a mi hija a la escuela, y mi esposo trabajaba en la panadería, que era panadería Pulilavado, él en sociedad con otra persona. Y esa quedaba detrás de la Universidad José Gregorio Hernández. Y le dicen que están necesitando profesoras. Y como yo había dado clases en Caracas, fui a dar a esa universidad. Ahí entré, y estando allí, el gobierno crea la ley de servicio comunitario, y a mí me nombran la coordinadora y directora de esa área. Y entonces era reunirnos los representantes de las distintas universidades para ver cómo se iba a implementar eso en la universidad. Ahí conocí a la directora de la URBE, y ella me dice, ay, no, no, vente para acá con nosotros. Y como yo estaba haciendo radio en la URBE, abandoné esta universidad y me fui a la URBE. Y desde allí comencé mi carrera como profesora universitaria e investigadora acreditada. Entonces pasé de ser funcionario del gobierno para impulsar la investigación y digamos, y las becas y todo eso, a ser beneficiaria del gobierno, porque quedé como investigadora acreditada, formé parte del Observatorio Nacional de Venezuela en Ciencia, Tecnología e Innovación, en la línea de investigación Ciencia, Tecnología y Sociedad, y Políticas Públicas en Ciencia y Tecnología. Eso era lo que yo ¿Y hacía. cuándo empezaste a evolucionar hacia el tema que ahora te ocupa casi al 100% de tu tiempo de transformación Bueno, digital? la universidad me crea un nuevo pensum, donde hay una materia transversal que es desarrollo de la capacidad emprendedora. Y yo comienzo allí con el equipo de profesores. Apenas a los 2 semestres me nombran jefe de cátedra, y como jefe de cátedra yo creé el Club de Emprendedores. Esto me lleva a vincularme con organismos de la región, y entonces me pedían ser conferencista y trabajar con estos clubes, con estos jóvenes como coach. Entonces decido hacer un diplomado de coach de la URBE. Yo nunca me había imaginado eso ni me lo había pensado, ¿verdad? Y después yo a modo personal quise aprender PNL. Hice el diplomado de Practitioner PNL con la empresa CREE, que está escrita en la Universidad del Zulia. Eso fue el final, ya cerrando, cuando decidimos entonces emigrar a Portugal por los problemas políticos y sociales de Venezuela, porque ya definitivamente pues nos tocó más de cerca de esas historias personales que detonan y hacen que tú tomes las decisiones. Y entonces llego aquí a Portugal. Y aquí en Portugal el mercado laboral es totalmente diferente. Aquí no vale el conocimiento, aquí vale más el oficio.
que se pone al servicio de los demás. Aquí la gente es valiosa por la capacidad de hacer oficio, por eso mi esposo se ha disparado aquí. Mi esposo allá trabajaba a veces como manager de músicos o cantantes o grupos musicales, pero su pasión era la cocina en la casa. Él decidió en el último año hacer un curso internacional en Venezuela porque ya estábamos pensando en venirnos y luego desarrollar aquí una carrera como chef. Y ha sido un éxito. Él ha ido evolucionando y ha ido muy bien. Bueno, Y yo me entiendo que está venía, en uno de los mejores restaurantes de Lisboa. sí, ahora como su chef. Ya pasó de primer chef a su chef. Está ahorita en Vas a eso. tener que invitar a Elsa y a Iliana que están allá en En- España para que vayan a visitar Lisboa y disfruten un poco de la buena comida. Yo que de verdad que me encanta la comida portuguesa, me da mucho apetito nada más pensar. el- Hay en- algunas cosas de la comida portuguesa, si supieras que a mí no me gustan mucho, Adrián. no, pero a mí sí, no me vas a quitar mi ilusión, que a mí me encanta la comida portuguesa y no tienes idea de lo que es los platos que yo me imagino ahorita, nada más con los pescados. Con eso es suficiente Bueno, para que ahí yo, sí, los pescados sí son espectaculares. es como Pero hay otras cosas que, la tierra donde está Elsa, que también tiene una cocina de ay, clase sí. mundial, en todo lo que tiene que ver con pescado y marisco, allí en donde está Elsa es privilegiado. Yo no sé, Iliana, a mí se me olvidó en qué ciudad es que estás tú ahora. Yo estoy en León y aquí es tierra, es tierra. Aquí no hay mar, ni nada de pescado, ni nada de marisco. Pero nosotros tenemos uno, bueno, nosotros, imagínate, ya estoy hablando como leonesa. Bueno, ¿cuántos Tenemos años tienes ahí? Ya 20. tienes 20, imagínate, claro que Imagínate. sí. Nosotros tenemos unos embutidos sensacionales, mundiales, pero mundiales. Qué Bueno, bueno. no vas a estar hablando de eso porque Francisco se va a querer montar en un avión y ir para allá porque él disfruta mucho de ese renglón. Y Arnaldo no Eh, sé, yo creo que Arnaldo es más pescadero, igual que yo. Ya creo que no tanto de embutido como de pescado. A ver, Arnaldo, tú. No, déjame, oye, María Ángel, encantado, entré un poquito tarde, pero encantado de lo que he escuchado, de verdad. Ay, No, gracias. mira, Adrián, yo soy fanático de los embutidos. Ah, De sí. hecho, el mejor regalo que tú me puedes dar a mí es un jamón serrano, una pata de jamón serrano, eso es, y de Como te voy a hecho, no decir, como debería decimos nosotros en comerlo. Maracaibo, no te piden nada al cuerpo. Pues Ajá. mira, Soy María Ángel, fanático de los embutidos. cuéntame entonces, llegas con un doctorado Que a, aún no se ha aprobado, que aún no he recibido el llegas con un resultado. doctorado en Portugal, un doctorado de 5 años, y entiendo que ha sido una pesadilla la validación. Parece que el esquema de ellos de doctorado es de 3 años, entonces no entienden cómo tú puedes haber estudiado un doctorado de 5 años. No. Y además porque el doctorado tiene el título de en ciencias, mención gerencia, ciencia, tecnología e innovación, y aquí no hay ningún doctorado en innovación. Hay alguno en ciencia y tecnología, hay otro en gestión. Yo les digo, pero gestión es gerencia. En lo que ustedes le dicen gestão, es gerencia también. No, no es igual. Entonces, estamos allí. Pero yo sigo insistiendo. Bueno, ya entiendo que va por allá. Ahora estás eh, dedicado a este mundo de la transformación Sí, Adrián, aquí llegué digital por mí y me misma. gustaría que te enfoques ahora para hablarme hacia dónde estás llevando tu carrera como conferencista, como facilitadora y también como consultora. Sí, esto lo descubrí porque, como te decía, el mercado laboral aquí es diferente, las oportunidades de trabajo no tienen, no tengo ubicación, yo me sentía desubicada, entonces yo me hice como un auto coach y también me ayudó Teresa de Gobella, que lo tengo que reconocer, muy linda, Vamos a decir el nombre de nuestra querida Teresa, que además es amiga mía también, Teresa de Gouveia. de Gouveia, ela é muito interessante, ela faz isso. Es Ajuda, venezolana, también venezolana, pero también de origen pero portugués y vive ella sí es de allí en origen, Portugal ahora, ¿no? sí, ella está Aunque viviendo creo que a conmigo. veces, porque a veces la he visto en Venezuela haciendo cosas en Venezuela, creo que comparte con los dos países. Y con Estados Unidos porque sus hijos se fueron hacia allá. Ah, cierto, es cierto, también la he visto aquí Sí.
me equivoco, por la Florida o algo de eso. Sí, sí, porque tiene los 2 hijos allá. Vas a tener que Entonces, decirle que cuando venga, que nos avise para que hagamos un programa con Francisco Duarte en su Proactívate de los miércoles, que están muy buenos también. claro, claro. Por Sí, tiene cierto, que esta semana la invitada es un lujo. enóloga. Adriana Gibbs se llama, Francisco. Rana Gibbs, profesora del diplomado en Cultura de Vinos y Spirits de la Universidad Metropolitana, certificaciones internacionales como enóloga, así que no se pierdan porque el tema está vinculado a liderazgo y cultura de vinos. ¿Qué líder pega con qué vino? O sea, Ay, qué maridaje interesante. entre el liderazgo y vino. Dime que eso no es una maravilla. Me encanta ese tema. Bueno, Bueno, yo así siento que que puedo tomar vino bienvenidos. bastante. no, yo sospecho porque además Portugal también tiene unos vinos excepcionales, Sí, Extraordinario, y sobre todo clase mundial. al norte todas las denominaciones de origen de vino Porto, bueno, ya con eso tienen sí. suficiente Muy vino. bien, entonces hablemos Bueno, de entonces transformación digital. justamente lo que hice fue evaluar qué era lo que a mí realmente me gustaba hacer y a mí me gusta dar clases. Entonces yo decía, bueno, si yo sé dar clases y me gusta dar clases, voy a dar clases sobre además lo que también me gusta, que es el emprendimiento, impulsar a las personas a emprender. Ahora, ¿cómo emprendo yo? Y empecé mi autodesarrollo desde aquí. Y en ese interín me contacta nuevamente mi gran mentor Adrián y me dice, mira, amiguita, venite para acá a hacer un curso de facilitadores virtuales conmigo. Ay, Adrián, pero es que yo no sé, vení y ponte en eso, y ya. Entonces, bueno, comencé en el 2020, lancé mi primer curso, me fue muy bien. Y luego empecé a experimentar haciendo, digamos, esta proyección en las redes sociales que se acercaban muchas mujeres y me pedían que hiciera cosas especialmente para ellas. Y como uno también tiene que atender al socio de aprendizaje y al cliente, apareció entonces un programa que creé para el 2020 que se llamaba Círculo de Mujeres Integrales. Eran mujeres más bien entre 35 y 65 años que querían descubrir, así como lo hice yo, una actividad productiva que las hiciera disfrutar y vivir a plenitud. Mira, tienes Porque que ampliar ese margen para 75, porque si no, yo no puedo entrar. pero es mujeres. Ay, bueno, y tú no has oído que yo doy un programa que se llama Yo quiero Que tú aprender a quieres ser ser mujer. mujer. Ujú, ujú, Yo, ujú. tú sabes, yo tengo capacidad de vivir en mi feminidad de formas originales. Lo sé, lo certifico. Entonces, bueno, allí nace esto y luego viene la oportunidad de abrir una cafetería y entonces estaba entre las dos aguas, ¿verdad? Y de verdad me balanceé más hacia la cafetería porque era un proyecto de familia, era algo que mi esposo y yo traíamos pensado cuando emigramos y descuidé un poquito a la emprendedora digital. La cafetería cierra por la pandemia y bueno, tengo que volverme a abocar a buscar trabajo. Lo intenté y ahí descubrí que definitivamente yo no ¿Buscaste sé, trabajo o buscaste empleo? busqué empleo. Y A veces las personas confunden los dos términos y son términos que deben ser excluidos. ujú, Porque, por ejemplo, mi querida Iliana, ella no tiene empleo, pero tiene trabajo desde la mañana hasta la noche. Mi querida Elsa tampoco tiene empleo, pero tiene trabajo desde la mañana hasta la noche. Y le sí, sobra trabajo. De hecho, ella no quiere más trabajo porque no tiene más tiempo. no, Entonces, hay que tener mucho cuidado con la búsqueda. Sobre todo, yo hace muchos años, por allá por los 90, fui parte del Congreso Mundial de Recursos Humanos y Jeremy Rifkin fue invitado a ese congreso, un autor prolífico, y él habló sobre la era del fin del empleo. Entonces yo le agarré la palabra y dije, yo particularmente nunca me empleé. Trabajé con sueldo, eso lo hice. Trabajé, por ejemplo, con sueldo, tú lo sabes bien, trabajé para el gobierno regional en, en mi estado Zulia natal, trabajé para el Banco Nacional de Descuentos como gerente de relaciones bancarias, pero siempre ellos sabían que yo no estaba empleado, que me estaban pagando era mi trabajo, que nunca acepté mi condición de asalariado. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es trabajar empleado, porque tú sabes
Cuando a ti te emplean, te pueden votar, pero cuando tú trabajas, no te pueden votar. Te pueden dejar de decir que no trabajes más con ellos, pero no te pueden votar, porque ¿cómo te van a votar si tú no estás empleado? Además, la palabra empleo tiene que ver con, tú agarras una herramienta y la empleas, ¿verdad? O sea, a mí no me gusta que me vayan a agarrar y me vayan a estar mataqueando así como hacen con los objetos. Así que no, Bueno, buena esa, distinción. porque así fue que me sentí en el empleo que tuve, me sentí así. Entonces justamente yo dije, esto no, yo no soy, esta no soy yo, porque donde yo he estado trabajando, sea en la universidad o como funcionaria pública, yo era emprendedora. Yo proponía proyectos, programas, diseñaba programas de políticas públicas en la universidad, creé clubes de emprendedores, eventos académicos. Entonces yo era una emprendedora en acción y esa situación me tenía desconfigurada físicamente. Gracias a Dios apareció también mi maestra Reiki, Elsa, que me ayudó en esos meses a avanzar allí mientras pasaba el tiempo. Y bueno, Y entonces... poca gente conoce la historia mía con Elsa, por cierto, ¿no? Elsa trabajaba para la electricidad de Caracas y ellos creían que la tenían empleada, pero empezó a conversar conmigo y, y empezó a ya formada como facilitadora, empezó a trabajar su condición de facilitadora profesional y conferencista y se dieron cuenta de que ella no estaba empleada, que lo que tenía un trabajo temporal con ellos y se fue y les dijo chao. Qué maravilla, ¿no? Hoy es una maravillosa maestra Reiki. Perdón. Y mucho más Así que es, maestra Adrián. Reiki, mucho más que maestra Reiki. Es una Gracias, facilitadora de Adrián, vida. gracias. Mucho cariño para Sí, ti, para Adrián y para Marian. Gracias. gracias. Y entonces, bueno, arranco este año y casualmente pues me abrí al universo, trabajé también todas digamos, las condiciones para abrirse a lo que quiero desarrollar y llegó también una oportunidad para trabajar con una consultora. Esta consultora es una consultora que abrió en Ecuador y ahora quiere abrir mercado en España sobre la transformación digital. Y a mí me quedó perfecto. ¿Por qué? Porque justamente yo que estoy afinándome como facilitadora virtual para lanzar mis propios cursos que tengan que ver con emprendimiento, seguir mi coaching con emprendedores, con jóvenes emprendedores y mujeres emprendedoras, esto de la transformación digital me quedó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque justamente es lo que a mí me ha costado en lo que yo hice el bajón como emprendedora digital. ¿Qué es la transformación digital? Y por eso digo que vivir la transformación digital a plenitud es una cuestión de un proceso de cambio, no es un cambio en sí mismo, es un proceso de cambio que involucra que tú adoptes las tecnologías para que te desenvuelvas de manera ágil con ellas y puedas seguir en tu desempeño cotidiano. Eso incluye tu vida, tu área de trabajo o tus distintas áreas de acción. Entonces, en ese momento hay que hacer una interconectividad con lo que tú quieres desarrollar. Y muchas veces, y sé que a mucha gente le habrá pasado como a mí, que hay una cantidad de herramientas y de tecnologías, ¿verdad? Pero que yo estaba analfabeta en cuanto a ellas. Es decir, tengo los recursos, puedo tener la laptop, el móvil, tengo unas cuantas apps descargadas, pero yo la uso, me he apropiado de ellas y genero y creo a través de ellas. Ahí empezaron entonces mis procesos de aprendizaje acelerado, de acondicionamiento, y ahí me encantó que esta empresa me contratara porque dice que es el problema que está sucediendo en muchas de las pequeñas empresas, que su capital humano o talento humano no puede hacer la transformación digital porque requiere de la formación, que no es solo conocimiento, sino que es acompañamiento para el desenvolvimiento en la organización, para que la organización pueda llevar ese proceso de transformación. Entonces, hay una diferencia entre la transición, que muchos pues desde ahí hablan y dicen, ya estoy en el mundo digital, en la era digital y en los negocios digitales, y hay otros que estamos trabajando y queremos trabajar desde la transformación digital porque sabemos que hay un 60%, en algunas estadísticas 65% de personas que están en la transformación. Y es el cómo.
¿sí? Entonces, es el cómo para ser competitivo. Fíjense que hay políticas públicas, siendo politólogo, políticas públicas para la transformación digital. Hay países que lo han adoptado y hay países que no. Si me preguntaras en este momento cuál es el país con mayor transformación digital, es Estonia. Es el que aparece así. Ahora, ¿cuáles son los países que están llevando su proceso de transición digital aceleradamente o evolutivamente? Pues está en primer lugar en América, Estados Unidos, le sigue Chile y después Costa Rica o Brasil. De Brasil no se tiene certeza, más bien es Costa Rica. Y por aquí, por Europa, está Dinamarca, está Alemania, pero por ejemplo Portugal no aparece allí. Entonces aquí el gobierno o digamos el proceso le están llamando transición, pero la transición es como cuando nosotros estamos en estado, vamos del estado líquido, vamos a decir al sólido. Entonces, esta es la transición. Yo estaba en líquido y pasé a sólido. Ok, aquí estoy en agua y aquí soy hielo. Pero el proceso para llegar de agua a hielo, ¿cuál fue? Ese proceso es la transformación. Entonces, ¿qué se necesita allí? Yo tengo que tener una heladera, como dicen los argentinos, o algo para colocar el agua, para que el agua pueda, bajo esas bajas temperaturas, convertirse en hielo. ¿Sí? Déjame interrumpirte un poco porque yo tengo algunas ideas respecto a la transformación digital que quizás contradicen a algunos autores. Yo pienso que muchos autores ven la transformación digital solamente como la integración de la tecnología digital en las áreas de las empresas o las organizaciones. Yo soy de los que opina de que la transformación digital tiene que ver con un, un cambio en el paradigma del pensamiento, de un pensamiento del estilo de la era industrial a un pensamiento del estilo de la era digital. Cuando ahorita citabas lo del ranking de el ranking de los países, ¿verdad? De transformación digital, nosotros sabemos que hay países que tienen, que están marcando la pauta. Ahorita creo que estoy seguro que fue una omisión, ¿cómo se llama? Involuntaria, porque hablaste de América y trataste solamente en los Estados Unidos. Y yo siento que Canadá está en un nivel de transformación digital importantísimo, porque además le es más fácil porque es un país gobernado de una forma muy interesante. Como habrás visto, pues este Trudeau, con ese modelo de relaciones que maneja, pues el país está bastante avanzado. A mí me ha tocado trabajar con empresas canadienses en el sector financiero, en el sector de consultoría, en el de servicios públicos, y las tres están haciendo importantes esfuerzos en la transformación digital del pensamiento de su gente. Cuando sí, vamos eso es lo que te iba a decir, que probablemente aparecen en las estadísticas Estados Unidos como primero, de repente como la segunda opción Chile en América. Ahora, hay una diferencia entre competencias digitales de esos países, que es otro ranking, y gobiernos digitales que fomentan las ciudades digitales. Entonces hay como distintas categorías en las cuales, por ejemplo, Estados Unidos pasa ya a otros lugares. Ya no quedaría en el primer lugar. Cuando tú nombraste a Estonia, se reconoce a Estonia por la transformación digital a nivel de capital humano. Es donde ocupa unos lugares excepcionales. Por cierto, que hay un país que yo creo que es uno de los pocos veces que se nombra en los rankings, que es Kazajistán. Kazajistán ocupa uno de los primeros 5 lugares en capital humano en el mundo. Está Singapur, Islandia, Nueva Zelanda, Suiza y Kazajistán. Y sabes que Kazajistán vivió una historia como la de Ucrania hoy en día, hace unos cuantos años atrás. Bueno, con la misma Unión creo que ha vivido muchas terribles vidas, porque cualquier país de esos de la élite de la Unión Soviética es afectado. Pero en el caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar, hacer unos viajes en los años
al principio de este siglo Ujú. a Europa, fui a hacer unas giras de desarrollo y fui a visitar países para ver sus modelos de transformación digital e innovación. El Ujú. país que ocupa el primer lugar en todos los renglones es Dinamarca. Sí, Dinamarca. Y a mí Sí, me porque si tú sorprende, sumas eso que te decía, en competencias digitales está en primer lugar Dinamarca y en innovación también está en primer lugar. No está en transformación digital porque no involucra a la sociedad en pleno, ¿no? Pero así está es. en esos dos renglones. Entonces, quiere decir, si tú tomas en cuenta las distintas clasificaciones, realmente Dinamarca sería el país ideal porque estaría en los 3 primeros lugares en cuanto a innovación, a transformación digital, a competencias digitales y a gobierno electrónico. Ya él tiene ciudades digitales. Muchos países están tratando de crearlas. En China hay una experiencia, en Singapur hay varias experiencias bien importantes. Pero yo quería aclarar algo, Adrián, un poco fijarnos nosotros, por ejemplo, en mi caso, esto de la transformación digital que me ha gustado, que haya llegado a mi vida, es porque justamente yo estaba en este proceso de alfabetización digital que involucra lo que tú dices, es el uso, es decir, la adopción de tecnologías, pero con un pensamiento crítico, un pensamiento de comprensión, de que yo sepa qué es lo que me es útil para mi desenvolvimiento y mi desempeño y que se haga óptimo. Si yo lo reconozco, puedo contribuir no solamente conmigo, sino digamos, para mis expectativas de vida, para mi desenvolvimiento, para mi desempeño, sino también en mi familia, en la comunidad y contribuir en los países donde uno se desenvuelve. Entonces es un efecto del individuo hacia los espacios donde se desarrolla, pero tiene que hacer ese reconocimiento de saber en qué circunstancias se encuentra. Y justamente este proceso de lo que me ha gustado de la transformación digital, porque como estoy en esto, en la alfabetización digital, por ejemplo, los encuentros contigo en tus cursos, ahí hablaste de un tema que es importante, los artefactos digitales. Entonces, yo puedo tener muchos artefactos, pero sé cuándo los uso, para qué los uso, en qué me son útiles y en qué me son productivos. De eso es lo que va la transformación digital, de que cada persona las reconozca, la acepte y entonces la suma para llegar a generar las competencias que se necesitan, que significa entonces ese desenvolvimiento. Esos países que tú dices o que hemos mencionado es que sus habitantes, ciudadanos, lo están logrando. Cuando Y cuando tú estás hablando de vivir a plenitud la transformación digital a título personal, dime 3 acciones, por ejemplo, ahí está Iliana, ahí está Elsa, ahí está Arnaldo, que están en esta sala, y está además la gente que está por las redes. ¿Cuáles serían las 3 acciones principales que tú le recomendarías en ese vivir a plenitud la transformación digital? ser selectiva, es decir, vivir a plenitud es estar aquí y ahora y en modo presente con lo que estás haciendo. Entonces tienes que ser selectiva. Yo, por ejemplo, si siempre voy a estar en reuniones Zoom, aprender a dominar esta sala y este espacio virtual. O si voy a estar en otro tipo de reuniones, ¿no? Pero entonces, si yo voy a usar mi teléfono, que las apps que tengo allí son apps que son útiles a mi desempeño como ama de casa, pero también como ciudadana, pero también como facilitadora virtual, que es donde yo me quiero, digamos, ahora desenvolver, ser una facilitadora virtual para la transformación digital, porque sé que al igual que a mí, de repente entramos a lugares donde hablan en unos términos que yo desconozco porque nunca estudié ingeniería informática. Sin embargo, hoy este proceso de transformación digital me está diciendo que tengo que adoptar un nuevo lenguaje técnico para poderme desenvolver adecuadamente, aunque yo vaya a facilitar sobre emprendimiento o alguien vaya a facilitar sobre, de repente, técnicas de lenguaje o alguien tienes que tener un lenguaje también técnico a la hora de que tú le digas, mira, abre una sala o crea grupos, te voy a enviar un enlace para que mientras estamos en el receso, tú desarrolles unas estadísticas y no, pero es que no puedo, entonces descarga tus drives. Todas esas cosas que eran términos que yo nunca, porque yo venía del mundo de las ciencias sociales, no eran parte de mi día a día.
Y eso ha sido esa alfabetización que he ido construyendo y que la estoy construyendo, y por eso le estoy diciendo que la vivo a plenitud, porque la estoy integrando a mi cotidianidad. El aprender a descargar cuál es la app útil para poder hacer mis compras de supermercado, y en este modo quédate en casa, mucha gente se ve obligado a eso. La apps que tiene que ver con la atención, el peso y mi trabajo nutricional, que no la tienen mis hijos, por ejemplo. Entonces es, ¿qué de este proceso de digitalización me es útil para yo sentirme y no estresarme? Lo otro es perder el miedo porque ese miedo te paraliza y te desenfoca. Entonces, ay no, yo no sé de qué está hablando, o yo no sé qué es eso, o yo no lo sé hacer, y ahí te bloqueas. Y eso tiene que ver con trabajar esos miedos, que a veces son cosas que te pasaron hace muchos años, y entonces tú tienes que mirar ese sistema de creencias para desbloquear ahí algunas cosas y poder seguir adelante, viviendo a plenitud esa transformación digital y aceptando que ahora ya yo estoy en la era digital, viendo y trabajando por un negocio digital, que soy una emprendedora digital y que estos son mis escenarios. Sin ningún miedo, sin ningún bloqueo, pensando que las amenazas son algo que yo no puedo controlar, pero que tengo fortalezas y oportunidades que debo apropiarme. Y Yo, por tercero, ejemplo, trabajaba la línea de investigación en la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Ahora es la apropiación de la transformación digital. Eso es sobre lo que quiero trabajar, porque sé que como yo, siendo jóvenes, ahí, hice recientemente unos coaching a un par de jóvenes, y la chica me decía, yo no sé nada de eso, yo no quiero ni fotografías, eso de que fotografías, TikTok, muévete, no, yo no quiero nada de eso yo le tengo miedo. Y yo le digo, pero ese es nuestro día a día, nos bien, me has estamos dicho comunicando dos, por ahí. Ujú. me falta uno. Ajá, el lenguaje, Miedo, el miedo y la creación. No, que esto de estar en el proceso de aprendizaje no te reste que siga siendo, que puedas generar contenidos y que puedas generar, digamos, brindar desde lo que estás aprendiendo y con los conocimientos que ya tenías de eso. Porque por estar en el proceso de aprendizaje tal, te vayas a distraer de que tienes todo un bagaje para compartir, y lo estoy dejando de compartir, que era lo que me estaba pasando. Yo no estaba compartiendo de mis conocimientos, entonces no estoy contribuyendo con el otro, que es parte de la transformación digital, muy bien. el Fíjate compartir y la que colaboración. escuchando te estaba diciendo, ojalá que Arnaldo esté tomando debida nota de esta plana, porque prácticamente es una conversación que hemos tenido en varias oportunidades durante las pasadas semanas, porque precisamente le ha tocado vivir con fuerza el impacto de la facilitación virtual en su quehacer profesional. Y ayer conversaba con una facilitadora formada por mí, estamos hablando de una facilitadora que tiene como 10 años al lado mío, que además hemos dado programas juntos en lo presencial, y le tocó dar un webinar para creo que 60 profesionales. La plataforma se la suministró la empresa que la contrató, Ujú, fue una plataforma de webinar de Zoom, ujú, y sorprendentemente ella, que ha sido formada tanto para facilitar presencial como incluso un poco en lo virtual conmigo, llegó a la sala de webinar, me pasa la grabación y yo le digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no hiciste esto y esto y esto? Y eso se puede hacer. Porque resulta que la plataforma que le dieron de Zoom no era la común, sino era una plataforma de webinar Zoom. Y el webinar Zoom necesita conocerse a cabalidad, para usarlo con propiedad, para no dejarte restringir por la propia característica ujú. del diseño del producto. Sí, de la Claro, plataforma. cuando tú te metes en los programas, o nosotros, por ejemplo, que dirige nuestro querido Carlos Urbina, él te hace un paseo y te induce, y llega un momento en que a mí me pasa con él, que cuando él usa el Zoom, yo me siento un absoluto ignorante de la manera en que él usa el Zoom a cabalidad. Ella, mi amiga, la pasó difícil cuando yo empecé a preguntarle, ¿por qué no hiciste esto? ¿Qué pasó con esto? Y eso se puede hacer.
porque desconocía la plataforma de Zoom. Imagínate, una plataforma que ella usa prácticamente a diario. Entonces, me suena muy lógico esos dos primeros pasos que diste para la vida de Arnaldo. Y ahora pensaba en Iliana, que Iliana además tiene una vida que parecen cuatro, y ella ha creado toda una cultura para atención a personas con Alzheimer e enfermedades similares, Ya. porque escribió un libro con su experiencia personal. Y yo pensaba inmediatamente en Iliana, oye, Iliana puede crear un producto para personas que atienden Eso es personas con fundamental. Alzheimer, gente con Alzheimer o con enfermedades similares, para ayudarlos en el proceso de cuidado, no solamente con su libro maravilloso, ni con su seminario, sino con una app que pueda utilizarse. Y ya, por ejemplo, pensaba en Elsa, que da los programas de Reiki a distancia. Mucha gente no sabe que se puede hacer Reiki a distancia. Esa es Y una de las magias del Reiki. sí, pero interesante, tú preguntas, si tú le preguntas, por ejemplo, yo le pregunto a Arnaldo, Arnaldo, ¿tú sabías que se puede hacer Reiki a distancia? Eh, sí, sí, Adrián, sí, realmente porque tengo muchas amistades que trabajan igual que Elsa. De hecho, hay una amiga que está en Milagro Saavedra, no sé si Elsa la conoce, que está en México. Ella hace Reiki y eso me lo dice, que es más, me lo comentó hace poco. Dice, no, que tengo unas clientes en Europa y le estoy haciendo Ah, Reiki a bueno, pero distancia. desde hace poco lo sabes, ¿verdad? Desde hace Sí, poco lo sí, sí, sabes. no, Interesante que tú le preguntas a la mayoría, la gente no tiene la menor idea de que se puede hacer a distancia. Ahora yo me imagino, ¿verdad? Que Elsa, con un equipo de maestros de Reiki, empiece a sacar productos de, de app para teléfonos inteligentes, y seguramente ya debe haber algunos que yo no me he Sí, enterado. seguro que ya hay, Seguro que porque sí. sí, y una app no es solamente, yo conocí una a través de unos estudiantes, por cierto, que era la de acompáñame a adelgazar. Entonces no era solamente, sino que esto es lo que yo tengo para cocinar. ¿Qué recetas pueden salir de allí para el desayuno? Entonces armar los menús semanales. Era Qué como maravilla, facilitarle la vida qué mientras maravilla. adelgazaba. Bueno, muchas No gracias era por la eso. de nada más peso, tensión y masa muscular, sino integralidad. Bueno, Entonces eso ha sido una conversación extremadamente interesante, y lo que yo invito a nuestra audiencia es a seguir explorando este mundo del pensamiento digital en el proceso de la adopción de tecnologías, pero sobre todo en lo que tiene que ver con necesidades básicas. Por ejemplo, el caso de Japón Japón es líder en transformación digital en lo que tiene que ver con atención a necesidades básicas. En ese caso, España, por cierto, ocupa un lugar primordial en esa área, y quizás si nosotros pudiéramos pensar entre adopción de tecnología, capital humano, que ya lo nombramos, y necesidades básicas, son las tres áreas donde la transformación digital está teniendo mayores efectos. Así que te agradezco mucho. María Ángel, despide el programa, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este Desafiándote para hablar del mundo de la ciencia y la tecnología, que es muy interesante, el mundo de la innovación y hoy en día de la transformación digital. Gracias, Adrián, por permitirme compartir con mucha gente que me conoce. Solamente me conocen muchos como coach y mentora en este nuevo ámbito, pero no conocían mi trayectoria. Y justamente eso es lo que te da el dominio para seguir adelante en las áreas que quieres desempeñar. Gracias por este desafío y gracias a ustedes por habernos acompañado.